Es agradable poder estar de vuelta en casa. Algunos de ustedes saben, por 10 días estuve fuera del país y estuve visitando Israel. ¡Wow! Israel. Hay hartas cosas que podría decir de la experiencia que tuve. Una de las cosas particulares que uno puede ver es como la Biblia, por ejemplo, para una persona como yo, que crecí en la iglesia y he tenido la oportunidad de conocer las historias y un poco conocer la Biblia, cómo la Biblia se hace tridimensional. ¿Okay? Cómo uno puede ver lugares y wow, aquí, esto pasó aquí, esta era la distancia que podía ver. Algo que para mí personalmente fue lo mejor de todo. También está el otro lado. Les comentaba a algunas personas, una de las cosas que personalmente quizás más me desagradó del viaje fue ver la idolatría que puede existir en ciertos lugares. Como seres humanos hacemos de cosas más importantes que Dios. Y eso personalmente quizás me causó un recelo, como que me causó un quiebre emocional. Pero fuimos con un grupo de personas y obviamente este era un viaje turístico. Entonces algo que pasó es que había un guía que era un israelita y que él nos llevaba a los distintos lugares que estábamos visitando. Entonces algo que a mí personalmente durante los primeros días me llamó muchísimo la atención. Ezra es su nombre. Me llamó la atención de Israel, un hombre que ya tiene 70 y tantos años, lleva casi 50 años haciendo esto. Entonces, pero algo personalmente que a mí me llamó la atención de él fue el hecho de que él conocía bastante de la parte del Nuevo Testamento, de la parte de Jesús, y nos comentaba y nos planteaba. Entonces, la pregunta que estaba en mi interior durante todo este tiempo era: ¿no habrá sucedido algo en él? ¿Habrá algo que pueda haber pasado en él que pueda remecer su fe? Entonces, en un minuto fuimos al río Jordán, donde supuestamente Jesús se bautizó, aunque lo que él nos explicaba es que el río se desbordó y cambió el curso. En el lugar donde supuestamente tiene que haber pasado era en otro lado, que ya no, el río no pasa por ahí. Pero, en fin, el punto es que estamos ahí y yo me acerco a él y le digo: ok, Ezra, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú conoces, ¿qué piensas de Jesús? Y él me mira y me dice: fue un buen hombre. A mí yo lo veo como un profeta más. Entonces yo le digo: ya, todo está bien, todo esto está bien, pero hay cosas que uno tiene que lidiar. Y le planteo la pregunta, o sea, todo puede estar bien, él puede haber sido un buen profeta, pero hay un punto que marca radicalmente su persona, y es que si él resucitó o no. Sí, ahí pueden haber distintas opiniones, me decían. Entonces
Yo le planteo, ¿cómo tú explicas que un grupo de judíos haya cambiado radicalmente y comience a reconocer a un hombre como Dios? Sí. ¿Qué piensas de un hombre que era parte del liderazgo del grupo de los judíos, donde era un conservador judío y de pronto su vida se transformó y además le dije, un hombre que persiguió a los primeros cristianos porque él consideraba que lo que estaban haciendo era incorrecto? ¿Cómo entiendes que un hombre se haya transformado? Sí, bueno. Entonces, la sensación que me dio Esdras es que me miraba así como, pobre gentil que no sabes absolutamente nada. Esa noche cuando llegamos al hotel, estaba viendo algunos videos en el internet sobre compartir el evangelio que tiene que ver de cómo compartir nuestra fe. Entonces se me vino a la mente, voy a buscar cómo predicarle a un judío. Y quería predicarle a este guía turístico. Entonces, la verdad es que no puedo encontrar nada. Más que una historia de un hombre que para mí me transformó la visión y me causó una carga durante el resto de los días. Es algo que no he dejado de pensar. Este es un judío que su padre era un rabí y era parte del Sanedrín. Y para los que no conocen, esto todavía existe. El Sanedrín es un grupo de líderes ortodoxos que siguen la ley y que aún existe, hasta el día de hoy existen. De hecho, él cuenta en su historia que ellos hasta el día de hoy controlan la nación. La nación no está controlada por el gobierno, está controlada por los líderes religiosos. Es una nación religiosa. Entonces, él cuenta que él nace y su padre desde un minuto, porque él era el primer hijo varón, y su padre era el primer hijo varón, entonces iba a seguir la tradición y él tenía que ser un rabí. Entonces, llega el punto en donde él está súper rebelde y está teniendo estas preguntas sobre Jesús y sobre el Mesías. Y empieza a hacer una investigación y empieza a darse cuenta que habían demasiadas profecías que mostraban a Cristo, a Jesús, como el Mesías. Entonces él no podía lidiar con esto y como tenía los contactos, él empieza a ir a los distintos rabíes que eran líderes y le hace preguntas sobre las profecías y cada uno, él dice que él entrevistó a más de 30 rabís y recibió 27 respuestas distintas. Entonces, como les decía, él tiene la oportunidad de acercarse a los rabís más importantes y se acerca y tuvo la oportunidad de ir al líder, como aquí dentro de la ciudad de Utah, muchos de ustedes van a identificar como el profeta que está a cargo de la iglesia, que está por sobre todo el resto de los profetas mormones, una cosa así, ¿ok? Entonces él va donde él y le pregunta lo mismo y la parte que le dice es ¿por qué yo he recibido más de 27 respuestas distintas? Entonces él le dice a este joven, lo que pasa es que tienes que recordar que la interpretación es viva y tú vas a encontrar muchas interpretaciones. Y eso no le gustó, le desagradó, le chocó, estaba molesto y se fue. Su padre, entre medio de todo esto, fallece. Entonces él crea a su abuelo, que era parte del Sanedrín y que era un líder dentro que por muchos años lo fuera, el líder de los judíos. Él lo toma como su padre y obviamente él iba a heredar, este hombre iba a heredar todo lo que su abuelo le diera porque venía a través de la bendición del primogénito. Entonces él se transformaba en el primogénito. En un minuto él cuenta que se casa y en este tiempo de rebeldía él se casa con una mujer gentil, con una mujer asiática. Y empieza a tener este conflicto, tenía un trabajo súper bueno, dice él, tenía un trabajo muy bueno, ganaba muchísimo dinero. Entonces llega un punto en que él estaba, a pesar de todo lo que tenía, él tenía un conflicto interior, ¿ok? Entonces viene y una noche él tiene una visión donde había una tormenta que estaba pasando afuera y a través de una nube Dios le habla a él y le dice, yo soy a Jesús el Mesías. Y eso
lo transformó a mí, lo transformó a tal punto en que él lo primero que hace es que llama a su mamá y le dice, mamá, he encontrado al Mesías, Jesús es el Mesías. La mamá le corta el teléfono, muy molesta, va a hablar con su abuelo y quiere plantearle a su abuelo lo que está pasando y su abuelo, dice él que comienza a tiritar su abuelo y tenía como un lugar donde tenía loza china y ese tipo de cosas y empieza a tirárselas. El abuelo estaba muy molesto y el abuelo le dice, tú estás muerto para mí. Él se va, pero su fe seguía en pie y al final él termina viviendo en la orilla de la playa porque lo despidieron de su trabajo por causa de que él creía en Jesús. Su abuelo cuando muere no pudo ir al funeral, su hermana lo considera como que él está muerto. Su abuelo le deja una herencia de más de $10 millones. Y cuando él va, el abogado lo llama, él está viviendo en la playa. Creo que piensen esto, este judío está viviendo en la playa, en una carpa, en una carpa de esas que uno compra en Walmart, ¿ok? So, está ahí y recibe una llamada de este abogado, él viene, está solamente el abogado con él y le dice, mira, aquí hay un papel, reconoce esa firma que está ahí. Y él le dice, sí, la de mi abuelo. Entonces él le dice, mira, tu abuelo te ha dejado propiedades, dinero en efectivo que era más de $1,5 millones y con las propiedades que el abuelo le había dejado eran en total casi $10 millones. Entonces le dice, mira, tu abuelo te dejó esta herencia, pero tiene un requisito, que niegues a Jesús. Y él le dijo, no puedo hacerlo. Y el abogado le dice esto, esta parte a mí me llamó bastante la atención. El abogado le dice, mira, tú puedes creer lo que quieras. Si quieres creer, de hecho le dijo, si quieres creer en las hadas, puedes hacerlo. Firma el papel, nadie va a saber. Y tú puedes seguir creyendo lo que tú quieras. Y él le dijo, sí, y tú piensas que es tú y yo, pero Dios está aquí, no puedo hacerlo. Se fue del lugar y Dios le abre puertas. 7 días de bendiciones, él cuenta. Donde Dios le empezó a abrir puertas al punto en que él hoy día es una persona que comparte y predica a los judíos. Pero algo que personalmente me llamó la atención es que un judío ortodoxo, un judío normal, a nosotros los cristianos nos va a tratar con bastante cariño. ¿Okay? Cuando uno va a hablar de Jesús, sí, pobrecito el gentil que no tiene idea. Pero cuando se trata de otro judío, de verdad que hay un rechazo. Es como, de hecho, otra historia que veía un joven decía que su papá le dijo, eres peor que un terrorista. Ese tipo de cosas, simplemente por creer en Jesús. Entonces eso trajo una carga en mí, porque la verdad es que uno ve a estos judíos ortodoxos viviendo ahí y uno dice, ¿cómo puedo tratar de predicarle a todo el mundo? ¿Cómo puedo tratar de convencer a este hombre? Y la verdad es que estando en este lugar tuve una sensación de que me sobrepasó. Y quedé con una sensación de que la verdad es que no puedo hacer nada. La verdad es que no puedo hacer absolutamente nada. Y eso quedó dando vuelta en mi cabeza. Y siento yo que esa misma sensación que yo tuve se repite en otras circunstancias en cada una de nuestras vidas. Quizás puede ser algo particular en relaciones, puede que sea algo que tiene que ver con el trabajo, pero muchas veces siento yo que cuando veo que la situación es demasiado grande me decepciono y ya pierdo el enfoque y empiezo a preocuparme de otras cosas. Generalmente siento que pasa eso y es un poco como el dicho, no sé si has escuchado el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y este es un dicho que uno lo puede ver en distintas lenguas y en distintos países, pero que en el fondo expresa esta idea de que cuando yo trato de hacer mucho, al final termino haciendo nada. De hecho lo puse así, no podemos concretar porque hay mucho que abarcar. No podemos finalizar algo porque en el fondo hay demasiadas cosas que quiero hacer. En mi caso particular, cuando estaba viendo esta situación y cuando estaba experimentando esto de los judíos, es demasiado.
Hay demasiado que hacer y yo no puedo hacer absolutamente nada. Y cuando hay demasiadas cosas que están pasando, uno automáticamente se distrae y pierde el enfoque. Pierde el enfoque. Y quizás no puedo concretar ni puedo terminar aquello que se había empezado. Quizás empecé con este fervor de, wow, debería empezarle a predicar a este judío, y de pronto me di cuenta que hay demasiados judíos, entonces me distraigo, me preocupo de otras cosas. ¿Por qué? Porque quizás la sensación es demasiado grande, me sobrepasa, entonces no puedo concretar y mejor me enfoco en otra cosa. Y puede ser que quizás, lo que deberíamos hacer es enfocarnos en una cosa. Quizás no me debería enfocar en cómo puedo predicarle a todos los judíos, cómo puedo convencer a este hombre que lleva años siendo un judío, sino que quizás debería enfocarme en una sola cosa. Y esa cosa simplemente puede ser el orar por este hombre, el orar por Esdras, para que cuando en algún minuto se le abra la oportunidad y quizás la misma Escritura pueda hablarle a su corazón, para que él pueda tener esa oportunidad, que el Espíritu Santo se revele a través de lo que él conoce. Ahora, todo esto me lleva un poco a lo que tiene que ver con amar a la iglesia, porque uno puede enfocarse en distintas áreas de nuestra vida, pero algo que en mi caso particular quiero que tratemos de hacer es que nos tratemos de enfocar en el área de la iglesia, porque estamos hablando de este tema de yo amo la iglesia. Y algo que tenemos que entender es este principio que voy a poner aquí. En la iglesia hay tanto que hacer que al final terminamos haciendo nada. En la iglesia hay tanto que hacer que al final uno prefiere no hacer absolutamente nada. Bueno, es que yo no sé, es que yo no conozco, es que la verdad es que yo soy demasiado nuevo, la verdad es que a mí me da vergüenza o no me siento muy cómodo. Hay tantas cosas que uno podría involucrarse dentro de la iglesia, o hay tantas oportunidades que en el fondo al final uno termina, no hago nada. Y esto tiene que ser un análisis de manera personal, individual, ¿ok? Es una pregunta que quizás deberíamos hacernos. Pero cuando vemos la realidad y cuando entendemos que, estamos hablando de esta idea, yo amo la iglesia, entonces uno debería pensar esto. Mi amor por la iglesia, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Mi amor por la iglesia, o mi amor por Dios, se refleja en mi amor por la iglesia. Mi amor por Dios se refleja ahí, se refleja en lo que yo puedo hacer en este lugar o en las cosas que puedan pasar aquí. Y mi amor por la iglesia se refleja en acciones concretas. No es algo que de algún modo está muerto o está ahí. No, se tiene que reflejar en acciones concretas. Piensa en lo que tiene que ver con relaciones. Si yo no hago absolutamente nada con mi esposa o con mi esposo, ¿cómo yo puedo entonces mostrarle ese amor? ¿Cómo yo puedo entonces hacerle ver que la amo o que lo amo? ¿Cómo yo le puedo mostrar a mi pareja que en verdad lo que yo siento es algo de verdad? Entonces, como les digo, esto va muchísimo más allá de una simple idea, va muchísimo más allá de simplemente decir, bueno, sí, yo amo la iglesia, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dicen mis acciones? ¿Qué están diciendo tus acciones en este minuto? ¿Cómo tú puedes de alguna u otra manera en verdad hacerlo realidad? ¿Cómo puedes plantearlo de una manera concreta? Donde ya no sea una simple idea, no sea un simple modelo de, sí, yo amo la iglesia, pero lo que hago es que vengo cada cierto tiempo y en verdad no hago absolutamente nada.
Entonces, algo particular que quiero que tratemos de hacer hoy día es que nos enfoquemos en esta idea y que en el fondo podamos hacer de lo que sentimos o lo que queremos hacer realidad. En este caso, amar a la iglesia, quiero que pueda hacer algo que se haga realidad. Entonces puede que yo necesite enfocarme en algunas cosas. Puede que yo necesite enfocarme en esa una cosa. Entonces eso puede ser mi tiempo de oración. Puede que esa cosa sea mi participación en algún área. Puede que eso sea mi compromiso sólido quizás por un año, por un tiempo en particular donde yo me comprometa a participar y me involucre y sea parte de algo. O puede que sea mi participación financiera, donde yo digo, sí, la verdad es que yo me voy a concentrar y voy a participar financieramente en este ministerio de manera constante. No puede ser que simplemente esto quede en una idea. No puede ser que esto simplemente quede en mi mente, así como que yo vengo y después me voy y no hago absolutamente nada, porque en el fondo mi amor no se está viendo reflejado en acciones concretas. Y ahí está el problema que yo veo, que en general nos quedamos con simples ideas y terminamos haciendo absolutamente nada. Terminamos haciendo nada. Ahora, la historia que yo quiero contarles hoy día tiene que ver un poco con esto y se da un poco dentro del contexto en donde Israel, siendo una nación, por causa de su idolatría, se divide, ¿ok? Se divide en dos, estando el norte y el sur y algo que sucede bien interesante dentro de todo esto es el hecho de que la nación del norte desaparece completamente y la nación del sur, que queda reconocida como Judá, es llevada al exilio. ¿Ok? Y estando en el exilio, todo se destruye en Jerusalén, todo desaparece y tenían que pasar 70 años durante este tiempo. 70 años donde estas personas tenían que estar ahí y tenían que de algún modo aprender de lo que habían hecho. ¿Okay? Entonces, estando en toda esta circunstancia, Dios de algún modo lo empieza a mover y llega el minuto donde se cumple este periodo, donde se cumple este tiempo y ellos vuelven nuevamente a Jerusalén. Pero cuando llegan a Jerusalén, la desolación que había y el desastre que de algún modo podía haber existido en ese tiempo, de verdad que fue complejo, fue difícil para ellos. Entonces lo que pasa en este minuto es que tratan de empezar a reconstruir la ciudad, pero los enemigos vienen y los atacan, los enemigos llegan y comienzan a destruirlos. Los enemigos no les permitían estar ahí. Entonces llega un minuto en que un hombre recibe una carga y su nombre es Nehemías. Y Nehemías va a hablar con el rey y le dice, ¿sabes qué? He escuchado lo que está pasando en mi país y de verdad quiero poder hacer algo. Quiero poder ayudar y de algún modo llevar esta ayuda. Entonces cuando él va al rey, va con esta visión que él tiene, el rey le dice, ¿sabes qué? Le da todos los permisos, anda y llega al lugar. Pero cuando él llega al lugar se da cuenta que hay demasiadas cosas que hacer. Se da cuenta que la gente de algún modo se está alejando. Hay demasiado que hacer. Hay demasiadas cosas que hacer. Entonces ahí está Nehemías, está con un corazón de algún modo triste, pero él toma una decisión. Él toma una decisión y esa decisión es que Nehemías de algún modo no podía hacerlo todo y se va a enfocar en una sola cosa. Y esa una sola cosa iba a ser, yo me voy a enfocar en reconstruir las murallas de Jerusalén. Eso es lo que yo me voy a enfocar. Me voy a enfocar en reconstruir las murallas. Y ahí está Nehemías. Empieza el trabajo, pero los enemigos se dan cuenta que este hombre está realmente enfocado,
se dan cuenta que de algún modo hay un avance, las murallas se empiezan a reconstruir, tratan de desalentarlo, tratan de quitarlo, tratan de crear ciertos conflictos, pero no pueden. Y llega un punto en la construcción, porque Nehemías tenía que volver. El rey le había dado la oportunidad a Nehemías que fuera, pero tenía que volver, ese era el compromiso. Donde ya están a punto de terminar, ¿ok? Están a punto de terminar y lo único que les faltaba era terminar la entrada, ¿ok? La entrada principal a la ciudad. Entonces puede que lo haya podido terminar todo, pero todavía faltaba hacer algo. De aquí es donde llegamos a Nehemías capítulo 6, versículo 1. Y dice así: Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos, aquí está hablando Nehemías en primera persona, se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Es decir, de algún modo, puede que todo haya estado bien, pero estos enemigos se están dando cuenta de que, hey, este hombre está a punto de terminar. Este hombre está a punto de finalizar todo lo que está haciendo. Y si termina la muralla, la verdad es que va a ser difícil poder conquistar a esta nación. Porque antes de esto, los enemigos de Israel lo que hacían es que iban, robaban, destruían, se llevaban los animales y la gente quedaba completamente desolada. Entonces, dentro de toda esta circunstancia, estos hombres se dan cuenta de que, hey, necesitamos terminarlo. Nehemías está ya a punto de terminar y no quieren que esto pase. Porque a pesar de que la muralla esté completa, todavía hay una opción. Piensa en esto, no porque esté cerca de terminar, quiere decir que está terminado. Y a veces nosotros siento yo que actuamos, vemos que ya estamos a punto de y simplemente nos distraemos y jamás lo terminamos. Oye, ya me estoy viendo un poco mejor, estoy bajando de peso, voy a comer otras cositas. Mañana voy a comer algo, qué sé yo. Voy a comerme este cheesecake. Si total uno no me hace daño. Entonces eso es lo que está pasando. Y como les digo, no porque esté cerca de terminar quiere decir que había terminado. Y esto es algo que Nehemías entendía. Entonces continúa. En el versículo 2 dice: Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Orón. Piensa en esto. Estos hombres durante todo este tiempo, desde el minuto en que Nehemías llegó, han tratado de desalentar, destruir, detener lo que este hombre está haciendo. Y ahora él ha llegado a un punto donde está a punto de terminar. Y quizás quieren tratar de hacer algo honorable, quieren tratar de convencerlo de que tienen una buena intención. ¿Ok? Entonces Nehemías en el versículo 2 dice: Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron, y tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Oro. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Este hombre tiene la capacidad de darse cuenta de lo que ellos estaban planeando. No era simplemente querer juntarse y hablar, sino que lo que estaban planeando era hacerle daño. En el fondo lo que estaban tratando de planear era detener lo que él estaba haciendo, sacarlo, distraerlo y de algún modo detener, porque Nehemías está actuando como el líder, el que está moviendo al pueblo y toda la gente está siguiendo, la gente está viendo el avance. Entonces cuando veían el avance la gente se entusiasmó. Y estos hombres a toda costa quieren detener lo que él está haciendo. Y esto me lleva a pensar en lo que hacen las distracciones, porque las distracciones por lo general terminan haciéndonos daño. Piense, por ejemplo, en lo que pasa cuando uno está estudiando y uno tiene que enfocarse en los estudios. ¿Qué pasa cuando llegan las distracciones? ¿Qué pasa cuando quiero tratar de hacer una dieta para bajar de peso y llegan las distracciones? ¿Qué pasa en el trabajo cuando tengo que enfocarme y hacer algo? ¿Qué pasa cuando empieza a suceder esto y llegan las distracciones? ¿Qué es lo que sucede?
De hecho, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando las distracciones son peligrosas? ¿Qué hago cuando sé que si como esto, me va a llevar a un mal camino? ¿Qué hago cuando de alguna otra manera tengo que tomar una decisión de que si sigo estudiando o me pongo a ver veo el último capítulo de la serie que está en Netflix? ¿Qué hago? Tengo que ser capaz de tomar una decisión. De hecho, quiero que piensen esto. Nuestra tendencia en general es hacer de la distracción una prioridad por sobre la prioridad. Esa es nuestra tendencia. La tendencia que tenemos es hacer de la distracción una prioridad. ¿No le ha pasado que tiene que hacer algo y de pronto piensa, voy a chequear bien rápido el Facebook? Bien rápido, son como 3 horas. Scrolling down. Tendemos a hacer de la distracción una prioridad. Y esto nos pasa a todos. Cada uno de nosotros entendemos lo que esto significa. Piénsalo aún dentro de la iglesia. Ya la distracción es, qué sé yo, lo que esté pasando afuera es más importante de lo que puede pasar aquí dentro. Entonces continúa en el versículo 3 y dice, así que envié unos mensajeros a decirle. Y esta parte me fascina, porque aquí esto es clave. La respuesta que Nehemías pueda dar va a determinar el curso del resto de lo que pueda pasar con las personas. La respuesta que Nehemías dé va a determinar el curso de que si esta muralla se termina o no. Va a darse la opción de que si Nehemías cae dentro de la distracción o que si de algún modo se enfoca en aquella cosa que tenía que terminar. Y esta es la respuesta. Dice, sí, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Y esta frase que está aquí, quiero que la haga un lema personal. Cuando estés en el trabajo y venga una distracción, quiero que diga esta frase. Estoy en una gran obra y no puedo ir. Cuando estés empezando a hacer una dieta y alguien te ofrezca algo o aparezca, estoy en una gran obra y no puedo ir. Cuando quiero tener un tiempo de oración y estoy tratando de apartar una hora específica y algo venga y la respuesta va a ser, estoy en una gran obra y no puedo ir. Si aplicáramos esta frase en cada una de las áreas de nuestra vida, y más aún si las aplicáramos a lo que tiene que ver con la iglesia, podríamos marcar la diferencia. Tendríamos que decirle a la gente, ya tenemos bastante para participar, ya hay bastantes voluntarios. Cuando entendemos que esta en verdad, la obra que la iglesia hace es una gran obra y no puedo ir. Continúa, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Si yo bajo, si yo me detengo, si yo me desconcentro, lo que va a pasar es que voy a interrumpir lo que está pasando. Pero muchas veces vemos esto de manera súper simple. Pero la verdad es esta. Tu relación con Dios hoy día está basada en cuánta atención te estás poniendo en las distracciones. Tu participación en la iglesia y tu involucramiento en todas las áreas está basada en cuánto haces de las distracciones una prioridad. De hecho, lo puse así, la clave para concretar está estrictamente relacionado con la capacidad de reconocer la importancia de lo que se está haciendo. Está íntimamente relacionado con reconocer, esta palabra es importantísima, reconocer la importancia de lo que estoy haciendo y hacer a un lado las demás cosas. El problema es que tenemos la tendencia nuevamente, y esto no le pasa solamente a usted, me pasa a mí. Yo tengo un mono en mi cabeza. Entonces cuando quiero concentrarme, el mono empieza a hacer ruido. No sé si la mayoría como que tenemos un monito y empieza a jugar y el monito empieza a tirarme, qué sé yo, pelotitas del Facebook. Me empieza a Netflix.
¿ya? Cuando quiero ir a orar, el monito me dice, no, vamos a tomar desayuno, tengo hambre, me dice el monito. Y el mono que me habla. Y todos lo tenemos, y el mono está ahí, mono tonto. Pero mi capacidad, o en este caso la clave para concretar está estrictamente relacionada en la capacidad que yo pueda tener de hacer a un lado esas distracciones, de moverla y de quitarla y de decir, no, callar a ese mono, matar al mono. En este caso para mí yo veo que Nehemías se concentra en lo que realmente importa. A este hombre no le importa, a Nehemías no le importa lo que estos hombres quieran decirlo, si tienen incluso algo que sea importante, porque para él hay una prioridad, y la prioridad es, lo que estoy haciendo es importante y no me puedo desconcentrar. Lo que estoy haciendo es importante y no puedo hacerlo a un lado. De hecho, Nehemías le da importancia, la importancia necesaria a lo que está haciendo. Le da la importancia y lo pone en la posición que debería estar. A pesar de que me falta terminar una sola puerta, esto es importante y yo tengo que terminarlo. No solamente eso, sino que Nehemías entiende las consecuencias de lo que significa distraerse. Nehemías entiende lo que trae como consecuencia el que él se pueda distraer. Sabe que si yo me distraigo van a haber consecuencias. Esto es importante y no puedo hacerlo a un lado. Y yo creo que ahí está en general lo que pasa con muchos de nosotros. Que de algún modo no le damos la importancia a lo que estamos haciendo. Por eso, qué sé yo, a veces uno llama a los que sirven, oye, no voy a poder ir. No voy a poder estar, lo que pasa es que me duele la uña chica, entonces. Ahora quiero que entienda esto, porque hay un enemigo, y nuestro enemigo, el diablo, está constantemente en busca de distraernos. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, distraernos. Cuando yo quiero enfocarme en mi vida espiritual, cuando yo quiero decidir empezar a venir a la iglesia y participar, el enemigo está constantemente en busca de distraernos. Y nuestra respuesta va a marcar la diferencia a lo que pueda suceder. Mira tu vida espiritual y te diré las distracciones que estás teniendo. Mira cómo está tu vida espiritual y yo te puedo decir si le estás poniendo atención a las distracciones que el diablo te está poniendo enfrente. Mira tu compromiso con la asistencia que tienes aquí cada domingo y yo te voy a decir las distracciones que el enemigo está poniendo. Mira las distracciones que estás teniendo o lo que está pasando en tu vida personal y yo te voy a decir por qué no te puedes comprometer. ¿Por qué no puedes ser parte de un área aquí en Iglesia Vida? ¿Por qué no vienes el día miércoles? La idea de decir yo amo a mi iglesia no es un simple eslogan. Tiene que verse con cosas concretas. ¿Cuánto estoy dispuesto? Ahora continúa el versículo 4, dice, 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La insistencia, quieren distraerlo. Hey, no ven, juntémonos, por favor, juntémonos. Ahí está el monito, ¿se recuerdan lo que les decía anterior? El monito, tirándonos ideas y tratando de distraernos, tratando de quitarnos el enfoque de donde debería estar puesto. Pero Nehemías tiene la capacidad de decir no. Nehemías tiene la capacidad de reconocer lo que estos hombres están tratando de hacer. Y el versículo 5 continúa y dice, la 5ª vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Ya ahora lo está haciendo un poco más público. Y la carta decía, corre el rumor. Miren cómo comienza. Corre el rumor entre la gente
y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, esto no pasa simplemente hace más de 3.000 años atrás, sino que hasta hoy día pasa, porque el rumor siempre, no, hoy están hablando, están diciendo. Corre el rumor entre la gente de los que tú y los judíos están construyendo una muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Y han nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a los oídos del rey. ¿Se da cuenta de lo que está tratando de hacer este hombre? Ya que no lo puede distraer, ¿qué es lo que quiere hacer? Es intimidarlo. Quiere poner el miedo en Nehemías. No te puedo distraer con cosas simples. Bueno, te voy a distraer atemorizándote. Trata de intimidarlo. Y eso es lo que está haciendo. Trata de alguna otra manera a ponerlo en la circunstancia en donde él se vea contra la espada y la pared, por decirlo de algún modo. Piense en lo que el enemigo que nosotros tenemos, que se llama Satanás, el diablo, quiere hacer. Porque puede que tú creas o no en el diablo, pero quiero decirte esto, que hay cosas que están pasando en tu vida porque este enemigo está poniendo distintas distracciones. E incluso va a intimidarte, e incluso va a atemorizarte para detenerte. Les contaba al principio cómo este judío era perseguido por su propia familia, tratando de atemorizarlo. ¿Para qué? Para distraerlo de lo que era importante. Eso es lo que pasa en general. El enemigo va a tratar de querer distraerte, y si tú no te distraes, lo que va a querer es atemorizarte. Es que mi hijo no quiere venir, por eso yo tengo miedo de que él se vaya de la casa y por eso dejé de venir. No, es que lo que pasa es que la situación, estamos con problemas en el trabajo, entonces tengo que trabajar los domingos. No, la verdad es que me encanta, pero es que tengo que hacerlo. Te va a tratar de atemorizar. Versículo 8. Yo envié a decirle, nada de lo que dices, y esta frase me hace pensar en cómo este hombre está reprendiendo al diablo. ¿Ok? Nada de lo que dices es cierto. Todo es pura invención tuya. En realidad, versículo 9, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no terminaran la obra. Él está reconociendo la mano del enemigo en estos hombres. Está viendo que Satanás lo que quiere es atemorizarlos, distraerlos, quitarlos, desanimar a la gente y que ellos decaigan y detengan lo que estaban haciendo. Imagina esto, ¿qué hubiese pasado si estos hombres se hubieran desenfocado? Pero lo que pasó es que se abrazaron de lo que Dios les había puesto en su corazón. En el fondo avanzaron. De hecho, la clave para no distraernos, y lo puse así, la clave para no distraernos está en reconocer lo que el enemigo está haciendo en vez de caer en su trampa. Es reconocer, no caer. Reconocer, no caer. Nuestra tendencia es caer en lo que él hace en vez de reconocer lo que está haciendo. Es preferible que podamos abrir nuestro corazón y decir, hey, necesito oración porque de verdad el enemigo se está levantando en mi hogar, en mi familia, en mis circunstancias, en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La clave está en reconocer. Y más aún, aquí hay una oración que hace Nehemías en el versículo 9. Y ahora, oh Señor, fortalece mis manos. Ahora, Señor, por favor, yo me encomiendo a ti. Y en medio de esta persecución, en medio de esta intimidación, en medio de cuando el enemigo, Señor, se está levantando en contra de mí, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi deseo de querer servir, de querer dar, de querer involucrarme, Señor, fortaléceme, levántame, anímame, Señor, en este tiempo, fortaléceme, necesito de ti.
Nehemías reconoce su dependencia de Dios y él se dispone a él. Señor, no importa lo que estos hombres quieran hacer, yo estoy dependiendo de ti. Señor, no importa las circunstancias que están pasando a mi alrededor, yo estoy dependiendo de ti. Nehemías pone su confianza en Dios. Él va a descansar en Dios. De hecho, siento yo que hay algo que tenemos que entender y lo puse así. Mi enfoque está relacionado con mi conexión y dependencia de Dios. Mientras más yo me estoy conectando con Él, más enfocado puedo estar. Más atento puedo estar a lo que el enemigo pueda hacer alrededor de mí. Más me puedo dar cuenta de que esto es una trampa de Satanás y no es más que una distracción. Cuando soy capaz de ver lo que el enemigo está haciendo. Ahora, Nehemías nos está enseñando algo. Él se enfocó en una cosa y en una cosa, nada más. Tengo que terminar la muralla. Es lo más importante. No voy a dejar que nada me distraiga. Pero yo siento que hay un problema en general con nosotros. Y el problema que tenemos es que queremos hacer mucho y terminamos haciendo nada. No, sí, yo quiero participar con los niños, no, yo quiero venir los miércoles, yo quiero cantar, yo quiero, y no, yo quiero dar, pero y terminamos haciendo nada. Oh, no, yo quiero involucrarme. A mí me gustaría estar ahí, ¿no? Terminamos haciendo nada. De hecho, otra idea que puse, mi capacidad de concretar depende 100% de mi capacidad de enfocarme sin distraerme. De enfocarme en una sola cosa sin distraerme. ¿Sabes qué? Me voy a comprometer con los mujeres y voy a participar, voy a llegar temprano, voy a llegar a la hora. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer una prioridad. Y voy a estar ahí y me voy a comprometer y voy a servir y voy a dar incluso el 100 por 1. Voy a dar un poco más. De hecho, quiero que entienda esto. Es preferible que me enfoque en una tarea hasta que la complete o domine para poder enfocarme en una nueva. Es preferible que me enfoque en una sola cosa. Voy a estar y voy a ayudar en el área de producción. Voy a estar y voy a ayudar en las conexiones. Voy a servir por un año con los niños. Voy a tratar de aprender a tocar un instrumento y me voy a enfocar en eso y voy a aprender y no me voy a distraer. Voy a hacerlo. Cualquiera sea. Quiero que se haga esta pregunta y lo puse con sus puntos suspensivos. ¿Estoy dispuesto a? Y aquí quiero que tú puedas tratar de llenar, ¿ok? ¿Estoy dispuesto a comprometerme financieramente con este ministerio? ¿Estoy dispuesto? Quitar las distracciones y comprometerme financieramente con este ministerio. Y entender que mientras yo sea generoso, Dios va a obrar generosamente en mi vida y va a obrar generosamente en lo que este ministerio hace. Estoy dispuesto a comenzar a servir. Involucrarme en algún ministerio que pueda estar aquí. Con los niños tenemos muchísima necesidad. Pregúntele a los líderes de mujeres cuántas más personas se necesitan. Hable con Lorena y pregúntele si no necesita personas que nos ayuden a abrir la puerta. Con el problema que tuvo Liliana, tuvimos que cerrar el café hace un tiempo atrás y ya no lo hemos podido volver a abrir porque ella estaba liderando y nos hubiese encantado poder tenerla, pero no está físicamente imposibilitada. Cuando vamos a hacer eventos de servicio comunitario, que no fueran unos pocos, sino que fuera la mayoría. Que tuviéramos que decirle a la gente, no venga, por favor, que son muchos. ¿Se imagina? Estoy dispuesto a participar los días miércoles, venir a la clase, involucrarme. ¿Estoy dispuesto?
quiero que entienda esto. Mientras no sea capaz de priorizar, no voy a avanzar. Si no hago el servicio en la iglesia, si no hago el llegar temprano a la iglesia una prioridad, jamás voy a estar aquí para cuando los músicos están tocando. Jamás voy a poder involucrarme. Ahora, insisto, usted puede tener muchísimas razones del por qué usted llega tarde. Ven que estoy mal hoy día. Pero puede tener muchas razones del por qué usted llega tarde, por qué no viene a la iglesia, por qué viene cada luna nueva, por qué no participa los miércoles, por qué no doy, por qué no ayudo en las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, pero quiero que sea honesto y pueda mirar esto y decir, ¿son realmente razones válidas o son distracciones que el enemigo está poniendo? No puedo, de verdad no puedo participar. De verdad no puedo llegar temprano. De verdad no me puedo involucrar. Tenemos que ser capaces. Aquí mira, ahí va a aparecer. Tenemos que ser capaces de enfocarnos en hacer una prioridad lo que es una prioridad. Tenemos que ser capaces de hacer lo que es una prioridad. Mientras no lo haga, no voy a participar, no voy a llegar temprano, no me voy a involucrar, no voy a dar. Mi deseo, les he dicho durante todo este tiempo, es poder ayudar a las misiones y que cada país que está en este lugar esté representado, mientras haya una opción. Quiero que podamos estar en Colombia, quiero que podamos estar en El Salvador, quiero que podamos estar en Venezuela, o poder por último ayudar a una iglesia en Venezuela, ya que misioneros de la Asamblea de Dios los sacaron de Venezuela durante este tiempo. Quiero poder que como iglesia estemos representando en las misiones en distintos lugares. Quiero que cuando, por ejemplo, hay un evento de Navidad, hayan tantos regalos que cada casa que está ahí, los que han ido, cada departamento pueda ser bendecido. Quiero que pueda experimentar el recoger basura y limpiar un vecindario que cada vez que vamos está más sucio. A dar un chocolate caliente, a dar una mochila con útiles escolares. Lo que significa estar, por ejemplo, lo que están haciendo algunas personas en este minuto, trabajando con niños, lo que significa estar ahí, para que vea cómo se porta su hijo. No. Quiero que lo pueda experimentar. Quiero que pueda experimentar el gozo de lo que significa ser generoso. Y no perder la oportunidad de dar. Tal cual como está ahí. Tenemos que ser capaces de enfocarnos en hacer una prioridad lo que es una prioridad. Tú tienes que responder en qué quieres enfocarte este año. En una sola cosa. Puede ser en dar, puede ser en participar, puede ser involucrarte. Y cuando ya sientas que has dominado y estás dando, entonces doy el segundo paso. Entonces me involucro más. Voy a empezar a participar, voy a llegar temprano. Quiero que demos un paso concreto y por eso les pedí a los mujeres que le entregara esto. Esto es algo que hacemos todos los años. Si esta es tu primera vez, no te sientas obligado, no tienes que hacerlo. Pero es una manera de comprometernos con una cosa, y esto tiene que ver con las misiones. Aquí quiero que llene su información, puede ser una promesa semanal o puede ser una promesa mensual y puede que sea nuevo haciendo esto, puede que simplemente sea una manera de renovar, pero que pongas tu nombre, tu información, tal cual como está ahí, tu firma, y cómo te vas a comprometer, qué es lo que te gustaría hacer. Y esto no tiene que ver con tu diezmo, no tiene que ver con la ofrenda que tú das, no, es una promesa de sacrificio, donde yo digo, ¿sabes qué? Yo quizás no puedo ir, pero hay gente que está yendo y voy a comprometerme con eso. Quiero que te tomes un minuto y que puedas llenar, tome un lápiz y ponga su información
Tome esto. Esta parte de aquí es para usted, para que lo recuerde cada semana. Y esta parte quiero que la traigamos como una ofrenda y la pongamos aquí. Déjeme orar. Señor Jesús, en esta hora, mi deseo es que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a enfocarnos en esa cosa, Señor, en ese algo. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, que también en este minuto tú comiences a tocar corazones para personas que quieran, que tengan un llamado a decir, yo quiero apoyar las misiones y quiero comprometerme para que podamos llegar hasta mi país. Señor, deseo que podamos estar en Perú, deseo que podamos estar en El Salvador, quiero que podamos estar representando en Colombia, en Brasil, Señor. Que podamos estar como iglesia bendiciendo a un misionero. Ayúdanos, Señor. Que esto no sea por obligación, Señor, sino que sea un deseo que nazca de nuestro corazón. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, que hoy día está diciendo, yo esto quiero dar un paso de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.